¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí reaccionando a un equipo que, pues bueno, hace rato jugamos en Formula One Championship Edition y bueno, vamos a recordar un poco su historia. Nada más y nada menos que de Super Aguri. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pues les agradecería mucho que reaccionaran a él, les dieran like y bueno, y también que apoyen a los canales que hacen este tipo de contenido, ya que ellos son los que hacen todo este contenido. Sin nada más que decir, empecemos. Luego de culminar la cadena que inició Tyrrell y que sigue presente con Mercedes, hay un equipo que quisiera tocar antes de saltar a otro. Hablamos de la historia de Honda y sus etapas en Fórmula 1, pero no de su hermano menor, Super Aguri. Un equipo comandado por un ex piloto japonés que utilizó un chasis de 4 años de antigüedad para competir con Yuji Ide al volante. ¿Qué podría mal ir sal? Esta es la historia de un equipo que entró a último minuto en la Fórmula 1, uno que al menos perseveró. Esta es la historia del equipo Super Aguri. Super Aguri. Nuestra historia inicia en 1960. Nace en Tokio, Japón, nuestro protagonista, Aguri Suzuki. Suzuki se iniciaría en el karting a los 12 años, ganando el campeonato Mejor Aguri, porque Suzuki me hace referencia a la marca. japonés en 1978. Debutaría con los monoplazas un año más tarde en la Fórmula 3 japonesa, ganando otra vez la corona de karting en 1981 y la de Fórmula 3 en 1983. Sus buenas temporadas le harían piloto oficial de Nissan, ganando el título japonés de turismos en 1986, mismo año donde debutó en la Fórmula 2 y las 24 horas de Le Mans. En 1988 ganaría la Fórmula 3000 japonesa, además de correr para Footwork en la Fórmula 3000 europea. Por lo tanto, era el momento idóneo para dar el gran salto, entrar a la Fórmula 1. Durante ese 1988, la Rus necesitaba un piloto para Yannick Dalmas. reemplazar a Yannick Dalmas en el GP de Japón, así que llamaron a nuestro superhéroe japonés favorito para la tarea. Suzuki finalizó 16º en su debut, y fue fichado por Zack Speed para la temporada 1989. Aquí lograría un increíble récord. West. Me cuesta trabajo ver ese auto de West con color rojo, o sea, porque pienso que es Marlboro y aparte porque esa marca patrocinó a McLaren, pero fue plateada. Ganó muchísimas carreras, bueno, casi. Aguri Suzuki falló la preclasificación en las 16 carreras. No mames. Bueno, también pinche auto que tenía, o sea, un Zack Speed y con motor Yamaha. Lo llamaría la venganza del kamikaze. Ah, huevo. De hecho, lo curioso es que Yuji Ide sí continuó su carrera, pero el problema, pero ahora sí, pues fue más serie local, pero ahora sí se llevó más la fama de la Del Fórmula 1. año, así que estuvo en Fórmula 1, pero no pudo correr en Fórmula 1. Es el extraño caso del Aguri Suzuki de Skroninger. En 1990 entró a la Rus y aquí lograría su mejor Lamborghini, con motores Lamborghini. ¿Qué hubo? resultado en su propio hogar, finalizando tercero en el GP de Japón. Luego de Sin embargo, recuerdo que yo tenía un motor horrible. El anterior. Zack Speed tenía uno Yamaha. Literalmente Yamaha en motos, bien. En coches, no tan bien. Bueno, no recuerdo un coche. ¿Cómo se dice? Con motor Yamaha. eso no lograría prácticamente nada, siendo el GP de Alemania la última vez que marcó puntos y también su última carrera, logrando un sexto puesto al volante. Yamaha que te hace los pianos. Pianos, instrumentos, música, motos. Y no me acuerdo qué más. Literalmente, voy a hacer mi compañía de motos. Ok, pero hagan también instrumentos musicales. ¿Para qué? Pues no más. Ligier en 1995. Suzuki dejaría la Fórmula 1, pero junto a su auspiciador principal, Autovax, fundaría Arta F1 Project. Harta. ¿No te suena ese nombre por pura casualidad? Pero como F1 es una marca registrada, le obligaron a quitárselo quedando como Arta. La idea del equipo era desarrollar pilotos que alcanzaran el nivel suficiente para ir a la Fórmula 1. Por ello entraron a la Fórmula Nippon y a la Sen Nihon Creo que por ese auto te va a sonar el Arta. GT Senshuken. No es un jutsu, es el nombre previo de la Super GT japonesa. Crearían también un campeonato de karting para encontrar pilotos jóvenes que tuvieran cualidades. Uno de sus pilotos sería Toshihiro Kaneishi, quien recibió apoyo de Arta y ganó la Fórmula 3 alemana en 2001. En 2003 se unirían a la Indy, poniendo el dinero suficiente para que el japonés americano Roger Yasukawa pilotara un auto preparado por el equipo Fernández Racing. Fernández Racing, no manches.
Adrián Fernández, sí es cierto. No me acordaba que Adrián Fernández tenía su equipo. Cuando se separó de Patrick Ramsey. No, güey, el de Gran Turismo. Así Esta es. unión quedaría bautizada como Super Aguri Fernández Racing, y en 2004 Yasukawa fue reemplazado por Kosuke Matsura, piloto que fue el novato del año y tuvo como mejor resultado un cuarto lugar en Kentucky. Luego de ingresar a tanta competición tocaba intentarlo en la categoría reina. Durante 2005 Suzuki intentó entrar a la Fórmula 1, enviando su solicitud el 1 de noviembre, y las solicitudes tenían como fecha límite el 15 de noviembre. La FIA entregaría la lista de equipos aceptados para 2006, pero Pero, momento, Super Aguri no estaba en ningún sitio. ¿Cuál era el problema entonces? El dinero. Suzuki no pagó a tiempo los 48 millonazos de dólares que costaba la inscripción. su puta madre, como si ahorita fuera muy barata. Logró juntar sus moneditas para pagar, pero había otro problema. Para ser aceptado en la Fórmula 1 necesitaba convencer a todos los equipos de la parrilla para que aceptaran su entrada. No mames, eso es una mamada de que sea. O sea, yo sí soy equipo así de. Pues mira, mientras no dejes a gente en la calle en una temporada, en menos de 2 o 3 temporadas, por mí está bien. Todos aceptarían, pero Midland no quería, temían que los ingresos por derechos de transmisiones disminuyeran, pero al final aceptaron a regañadientes y Super Aguri se integró al Gran Circo oficialmente el 26 de enero de 2006. Básicamente, en pocas palabras, porque nos damos de equipos. ¿Aceptas o el que te sacamos a patadas eres tú? Simultáneamente se escribía otra historia. Bar pasaba a ser Honda en 2006. Mantendrían a Baton pero reemplazarían a Takuma Sato con Rubens Barrichello. Barrichello. Esto era un enorme problema. Takuma Sato era bastante popular en Japón y tanto la prensa como la gente estaban bastante molestos al ver que el único piloto japonés en Fórmula 1 en 2005 era pateado en Fórmula 1 por un equipo japonés. Si se supieran, pues es que acuérdense cómo luego lo traía Schumacher. Sato es chévere. Sí. O sea, solamente logró una podio en Indianápolis e irónicamente consiguió las 500 millas de Indianápolis. Fue entonces cuando vieron al angustiado Aguri Suzuki, que obviamente necesitaba recursos para su nuevo equipo, y vieron una oportunidad. Si apoyaban a Super Aguri, tenían un asiento asegurado para Takuma Sato y así Pues sí. calmar las aguas. Honda aportaría con la parte técnica y algunos dinerillos, pero otro problema nacía. Era enero, habían sido aceptados, pero esta confirmación fue tan tarde que no tenían un monoplaza, y menos tiempo para diseñar y construir uno. Antes que siquiera lo pensaran, la FIA bloquearía que este nuevo equipo utilizara el bar de 2005. Así que tocaba buscar un monoplaza, rápido, cualquiera, el tuyo, apuntando a Paul Stoddard, dueño de Minardi, quien El dueño de Minardi, a saber qué fue de ese vato. tenía a la venta unos Arrows A23 que compró cuando ese equipo colapsó. ¿Realmente en los 2000 era la época japonesa? Sí y no. A ver, realmente el 2000 fue como, por así decirlo, el boom del anime. El boom del anime porque ya había anime antes, que era Dragon Ball, Pokémon, Candy Candy, Remy y Heidi, que eran, por así decirlo, los 50 y 60, la italiana, a fuerza. Sí. Pero el boom, por así decirlo, fue en los 2000. Me refiero a la Fórmula 1. No. No, fue en los 90. No, fue en los 90 con McLaren Honda. 90 y por así decirlo, a principios de los 2000. Porque en los 80 acuérdate que llegó Senna, pero en ese momento pues el boom era McLaren Honda. Y así pues Senna los elevó. Y cuando Honda se fue en el 92, pues ya viste quién intentó ocupar su lugar. Yamaha, y pues obviamente no funcionó. Pero Honda como tal, o sea, me refiero a que pues puramente japonés. Entonces ahí sí te lo compro. Ahí sí. 2000 sí, porque estaba Super Aguri, Toyota, Honda. Sí, y lo curioso y lo chistoso es que Honda como tal no se fue porque le dejó a Mugen los motores. Básicamente, mira, no te vamos a dar presupuesto, pero pero puedes esperar, pero hay equipos que a lo mejor quieren tus motores, inténtalo. Eran monoplazas de 2002, por lo tanto tocaba retocarlos. Super Aguri los modificaría para poder entrar a la
Literalmente agarrar el pinche monoplaza. A ver cómo lo hacemos y lo tuneamos. Al más puro estilo japonés. Tuning del puro. Temporada 2006, bautizándolos como Super Aguri SA05, anunciando que crearían otro chasis que estrenarían durante la temporada. No solo se quedaron con los ex Arrows, también se asentarían en su ex base en Leafield, ya que la oficial estaba en Tokio y eso quedaba demasiado lejos. Luego de tunear los A23, le pondrían un motor Honda y finalmente Super Aguri podía unirse con el resto de equipos para la temporada 2006. Ya tenían casi todo, pero faltaba lo primordial, ¿Qué? otro piloto. Takuma Sato era el principal, y el segundo sería la leyenda japonesa de la que seguro conocen sus grandes hazañas. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Eres el Dios. El santo es Pastor Maldonado. Y sus fieles seguidores Latifi y Mazapán. Bueno, Latifi no tanto. Yuji Ide. Ide se convirtió en uno de los novatos más viejos de la Fórmula 1. Porque Honda también estuvo en el 65, en efecto. Estuvo en el 65 y tenían... fue su primer Fórmula 1 y de hecho con ese ganaron su primer gran premio en México. Así. Y ahora sí Honda necesitaba esa victoria porque el gobierno japonés, ahora sí lo estaba viendo a qué empresa chingar, ahora sí decirle, ¿lo aportas o no? Órale, a la verde. Órale, a la verde, o sea. Y ahora sí, gracias a un Gran Premio de México, Honda se salvó. Porque solamente hacía motocicletas, pero ahora sí lo fuerte era la industria automotriz. Pero se fueron porque diseñaron otro auto y el piloto, no me acuerdo cuál fue, les dijo, esa madre yo no la conduzco, es un ataúd con ruedas. Y para que un piloto de la época, porque los primeros años de Fórmula 1 eran full equipos británicos e italianos dominando a Ferrari cuando entró. Sí, en efecto. Era Ferrari, Tyrrell, Matra. Matra era en francesa. Luego está Alfa Romeo. Alfa Romeo se fue en los... Irónicamente, cuando inició, se fue. Y ahí dijo, ya soy campeona, me voy. No, en parte porque también el gobierno italiano les dijo, no les vamos a dar apoyo, todo a Ferrari. Y... No, McLaren todavía no llegaba. Cooper, Lotus, Arrows. Arrows. Al ingresar con 31 años, todo porque Suzuki desea un equipo 100% japonés, aunque ficharían al francés Franck Montagny. Dato curioso, ese vato lo suspendieron por... digamos que consumió algo que no debía. Como tercer piloto, llegarían bastante atrasados a los test de pretemporada, rodando bastante poco. Y así, con lo justo, aterrizaron en Bahrein para el debut formulero, donde Ide ya nos daba destellos de su gran habilidad, al casi partirse una mano cuando se le resbaló el volante. Ambos ¿Arrows fue en los 70s? Sí, fue Arrows en los 70s y 80s. En los 90s fue su boom por el fichaje de Damon Hill y la compra de Tom Wilkinson Racing. Pero ocurrió pues lo que ya sabemos, que Tom Wilkinson se gastó el dinero que no debía. Vino un nigeriano y les dijo, yo los voy a patrocinar. Y cuando a la hora de pagar, ya me fui. Y quebraron en el 2000. De hecho, estos son, irónicamente, los monoplazas que estamos viendo ahorita de Super Aguri son estos de los últimos de Arrow. Aguri no duraría mucho en quali, quedando últimos en Q1, solo por encima de Kimi Raikkonen, que sufrió un problema con la suspensión quedando último en la parrilla. En carrera la cosa no cambiaría mucho. Yuji Ide se retiraría a la vuelta 35 por un fallo en el motor, mientras que Takuma Sato finalizó último a 4 vueltas del ganador, Fernando Alonso. En Malasia vivieron prácticamente la misma historia. Últimos en quali e Ide retirado por falla mecánica. Repitiendo el plato en Australia, con Ide dándonos una demostración de que hasta XX Gamerboy XXX del online de Forza 7 puede competir en la Fórmula 1. Luego de Australia venía una pausa que les daba algo de oxígeno, pero el castillo de naipes se caería en San Marino, Imola. Los Super Aguri estaban detrás de los Midland y durante la primera vuelta Yuji Ide impactó a Christian Albers, quien dio varias vueltas sobre la grava quedando boca abajo. El bueno de Ide saldría casi intacto, solo dañando su alerón delantero, el cual reemplazó y continuó como si no hubiera pasado nada, hasta que se retiró en la vuelta 23. Pero la Fórmula 1... No, yo si hubiera sido Albers, yo sí lo hubiera buscado así de... A ver, pendejo, ¿qué estás haciendo? Ya había visto demasiado de Yuji Ide.
es como un pastel de chocolate con relleno de más chocolate. Una vez te gusta, la segunda te duele el estómago y la tercera ya te manda al baño. Yo soy a la cuarta. El japonés recibiría una reprimenda bastante dura por parte de los comisarios sobre su conducta en pista, mientras que la FIA le recomendaría al equipo que dejaran a Ide en la banca para el siguiente GP, el de Europa en Nürburgring, y que utilizaran como segundo piloto al experimentado Franck Montagny, quien entre otras cosas ayudó a desarrollar el Dallara GP205, monoplaza utilizado por la GP2. En defensa de Yuji Ide, el hombre compitió toda su vida en Japón, a excepción de una que otra competición. Además que todos en el equipo hablaban inglés e Ide no sabía inglés. Por ello, amigos míos, es importante aprender inglés. Rodó solo 44 vueltas en las pruebas de pretemporada, así que tuvo que aprender sobre la marcha. Algunos pilotos logran brillar bajo presión, otros se hunden y otros como Ide hacen dar vueltas sobre la grava a un colega usando la excusa maestra. Es que es mi primer día. 2 días después del GP de Europa, la FIA revocaba la superlicencia de Yuji Ide. El japonés era considerado como un riesgo en pista, así que debía irse por el bien de todos. Hasta luego, Ide, que la fuerza te acompañe. Pero regresemos 2 días en el tiempo al GP de Europa. Franck Montagny hacía su gran debut en Fórmula 1. Y como la mala suerte siempre persigue a la gente vinculada a Honda, durante la cual los monitores sufrirán un error provocado por un glitch del programa para medir los tiempos. What the fuck? Fórmula 1, amigos míos. Ese glitch generó una bandera roja a 3 minutos del final de la sesión, y ambos aguris eran otra vez últimos. Y en carrera los dos Realmente siento que hubiera ido medianamente mejor si se supiera inglés. Sí y no, o sea, creo que realmente pues a ver, estaba veterano Yuji Ide, o sea, tenía experiencia en Japón, pero el problema es que no tenía experiencia internacional, pues. Ahora sí, ¿cómo se dice? En fórmulas, ahora sí, fórmula europea, no se metió a la GP2 y pues bueno, no se le culpa, a lo mejor no llamó la atención de auspiciadores o quién sabe qué. Monoplazas japoneses se retiraron por fallos hidráulicos. El pobre francés, quien esperó su chance en Fórmula 1, estaba en el peor auto posible, abandonando carreras por fallos mecánicos, aun cuando su ritmo era el mismo que el de Takuma Sato. Y luego del GP de Francia, el equipo le reemplazaría por un japonés que tenía la experiencia que Ide no, Sakon Yamamoto. Así que hasta luego, Frank, que la fuerza te acompañe. Yamamoto ya había participado en la Fórmula 1, en las prácticas. ¿Ves? O sea, Yamamoto tenía, por así decirlo, maña o experiencia con competiciones europeas. ¿Y qué onda con su cabello? Del GP de Japón de 2005 a bordo de un Jordan. En el GP de Alemania el equipo traía nuevo monoplaza, el Super Aguri SA06. ¿Te acuerdas que te dije que harían un nuevo monoplaza? Pues sí. No había dinero para ello. Así bueno. Que este era el mismo A23, pero mucho más modificado. Lamentablemente añadir tribal. De hecho, si ves el alerón de enfrente, sí se nota porque lo bajaron. Y antes estaba muy arriba. No le sumó velocidad al auto. El debut de Yamamoto sería pésimo, abandonando la primera vuelta, y Sato se retiraría a la vuelta 38. El resto de la temporada seguiría igual de gris. En Turquía, Sato finalizaría a 17 vueltas del líder, quedando como no clasificado. Y en China, luego de finalizar 14º, sería descalificado por ignorar las banderas azules. Y el super dúo japonés cerraría el año con una 10ª posición de Sato y una 16ª de Yamamoto en Brasil. El equipo finalizaría con 0 puntos, quedando como no clasificados al quedarse sin pan ni pedazo. En el próximo video veremos la reconstrucción y cómo Aguri se transformó al fin. Bien. En el video anterior analizamos el origen de Super Aguri, la escudería japonesa que corrió en 2006 con un chasis de 2002, con el hombre, la leyenda, el mito Yuji Ide al volante. Por algún extraño motivo esa combinación de factores no les dio ninguna victoria. Sí, qué lástima. Por lo que Aguri Suzuki durante los test de pretemporada diría: miren novatos, así se conduce, montándose en su monoplaza para dar un par de vueltas. Pues sí, él es el dueño. En Silverstone. Pero no fue el único veterano a bordo del Super Aguri ese día. Martin Brundle, el comentarista de la Fórmula 1 en inglés, también dio un par de vueltas en Silverstone. Y Christian Danner, ex piloto y comentarista de Fórmula 1 en Alemania, también se unió al club de los veteranos. No sé por qué y para qué. Pero luego de revivir glorias, tocaba enfocarse en la próxima temporada.
2007. Al fin tenían tiempo para trabajar y no agarrar el primer Fórmula 1 que se les cruzara por la calle. Bueno. Sakon Yamamoto se iba y Takuma Sato tendría compañero nuevo, el británico Anthony Davidson, piloto de pruebas que estuvo unido a Bar y Honda durante bastante tiempo. Pero obviamente no podían faltar las polémicas. El SA07 usaba de base el RA106, el chasis que Honda usó en 2006. Spiker se quejaría protestando que rompían las reglas, como chingan, ya que el chasis era de Honda y no podían usarlo a menos que tuviera los derechos de propiedad intelectual, los cuales sí tenían en su poder, gracias a un movimiento bastante raro que hicieron con un tercero. Pero Spiker no se rendiría y volvería con un amigo más grande, Williams, acusándoles esta vez de usar componentes de Honda. ¿Cómo chingas, Spiker? Al final terminó en nada. En el debut, los Aguri... Pues sí, porque, es un auto del año pasado, dudo mucho que tenga efecto en una temporada nueva, solamente estaría súper actualizado, pero de ahí en fuera no tendría mucha mejora. Al fin eran Super Aguris, clasificándose 10º y 11º en quali, aunque en carrera Sato finalizaría 12º y Davidson 16º, pero esto dejaba un buen sabor de boca al ver que tenían un auto decente. Luego de vivir en décimas posiciones, en el GP de España, Takuma Sato, quien largó 13º, finalizaría 8º, dándole así a Super Aguri su primer punto en la historia. ¡Yay! Al fin lograban sonrisas en el equipo japonés. Pero si pensabas que ya no se podía alcanzar niveles más altos de historias insólitas, espérate a Canadá. Este gran premio es recordado por la mayoría por el accidente de Kubica, pero también fue testigo de otro suceso. Era una carrera bastante accidentada, los safety car alteraban las estrategias, y ahí sería donde Davidson aprovecharía que Alonso y Rosberg tenían penalizaciones por ir a boxes cuando estaban cerrados, escalando hasta la 3ª posición. Era un auténtico sueño para Super Aguri, posición de podio. ¿Qué puede mal ir sal? Los mecánicos se abrazaban, se destapaba la champán, hasta que Davidson llamó por la radio. Box. Tengo daños en mi alerón delantero. ¿Qué causaría ese daño? Quizás el impacto con el resto de otro monoplaza, ya que era una carrera muy accidental. Trozos de otro monoplaza, sabotaje de la FIA. No me sorprendería. Yo llegué canalizando su poder. Una promesa de amor vacía. ¿Qué hice con eso? Nada, pues no. El causante fue una marmota. ¡No! Nuestro amigo peludo cruzaría la pista y le arruinaría el día a Davidson y a Super Aguri. Aunque Davidson se lo jodió bastante más a la familia de la pobre marmota. Imagínate si dejó huérfanos o algo. Vete a la verde, ya me deprimí. Este insólito accidente acabó con la ilusión japonesa, hasta que otra serie de locos sucesos, incluyendo 2 banderas negras, le abrieron el camino a Takuma Sato para finalizar 6º. 3 puntazos de oro, pero quién sabe si pudieron lograr más. Pero iniciaría el principio del fin. SS United, su principal auspiciador, les pagaría una alta suma de dinero al inicio de año, pero aprovechando un agujero del contrato retendrían el resto de pagos. Yo, Chung, estoy ahora aquí reaccionando a un video para YouTube. Terminaba bastante la temporada de Super Aguri. Sin dinero para mejorar el auto, quedaron relegados a la mitad de la tabla. Básicamente por ese patrocinador se fue a la miércoles. Viviendo el resto del año fuera de los puntos. Adrián Campos junto a Alejandro Agag hablarían con Aguri para adquirir parte del equipo. Esto no se completó, pero confirmaba que los Super Aguri tenían un pie fuera de la Fórmula 1 al verse sin recursos. A pesar de esto, hicieron un gran año comparado a 2006, con sus 4 puntazos de oro. Gracias a ellos, al fin se clasificaban en una posición. Te diría que reaccionas a un video, pero es baneable. Sí, pues bueno, ahorita pues si viste mi video de reaccionando a Sonic Shores, tuve que censurar unas partes porque sí estaban fuertes. Eran novenos. Aguri estuvo cerca de ganarle a Honda, con ese podio le gana a Honda. Y le ganaron a McLaren. Bueno, recordamos que fue el escándalo del Spygate. Fue cuando literalmente le dijeron a McLaren, ¿qué es eso? ¿Por qué tienes cosas de Ferrari? ¿Por qué estás espiando a Ferrari? Eso está mal, te vamos a expulsar. Y los mandan a la chingada. El Mundial de Constructores.
diría, qué triste, pero la neta, se lo ganaron. superando a Spiker. A ver, cheque, aprendido J parte 1 y 2. Ok. En 2008 mantenían al dúo de pilotos. El monoplaza, al igual que el ¿Un año minuto? anterior, sería el utilizado por Honda en 2007, el RA107. Y al igual que Honda, perderían bastante ritmo. El debut en Australia sería horrendo. Davidson quedó fuera por un accidente que involucró varios autos, mientras que Takuma Sato rompió la transmisión en la vuelta 32. Fernando estaba feliz ese año. Sí, ¿a qué costo, literalmente? ¿A qué costo? Literalmente, pues, le jodió la carrera, bueno, el campeonato a Lewis y a Ron Dennis. Pero ahora sí, el siguiente año se la iba a pasar porque... Sí, pero el siguiente año ahora sí dijo, regreso a Renault, regreso a mis viejas épocas. Renault ya iba en picada. Bueno, no es como que hubiera cambiado algo mucho. Mi humor estaba de a peso en ese tiempo. A ver. Ahorita Y reaccionamos, esta a ver. sería la tónica del año 2008. Se mantendrían finalizando siempre al A la madre. fondo del barril, menos en España, donde Takuma Sato finalizó 13º. Finalizaba la carrera, pero también finalizaba el paso de Super Aguri en Fórmula Y ahí está la respuesta de por qué Super Aguri se fue. 1. El agujero que dejó la partida de SS United dejaba a Aguri Suzuki con dos opciones: conseguir un gran patrocinador o vender parte del equipo a alguien con dinero. Aparecerían nombres, habían reuniones, pero nada se concretaba. A Es que el problema también es que fue la época de la crisis económica. O sea, mal momento para hacer equipo o comprar equipo. inicio de año, Suzuki se reuniría Pero no era muy de midfield. Pobre Alonso, unos resultados por ahí, por allá, pero aún así. Sí. con Martin Leach, cabeza del grupo Magma, una firma con inversores en Dubái que tenían en la mano $100 millones para comprar al equipo. Pero Honda estaba involucrado en las negociaciones y su sí también contaba, y Nick Fry evitaría cerrar este trato. Esos $100 millones no pararían en el bolsillo de Aguri, sino que en el de Honda, ya que les debían bastante dinero. La propuesta del grupo Magma era pagar todas las deudas de Super Aguri, pero en un plazo de 3 años. Pero Nick Fry deseaba el 100% del dinero en un solo pago. La pésima campaña, sumado a la crisis financiera de 2008, Te lo dije. terminaría sepultando al equipo. Luego de más conversaciones, el grupo Magma no veía potencial de marketing en Super Aguri. Para ellos, como estaban en plena crisis, era tirar dinero a la basura. Así que tomaron su dinero e intentaron comprar a uno de los equipos más grandes de Inglaterra, al Liverpool. Hola, Liverpool. Pero Aguri Suzuki encontraría al hombre con el dinero necesario, un empresario alemán. Esto era bueno para Aguri Suzuki, pero para Honda era lo contrario. El gigante ¡Ta madre con Honda! O sea, si ya te van a pagar, o sea... automotriz deseaba recuperar su dinero lo más rápido posible. Estaban costeando a dos equipos en plena crisis económica. Costeando. No veo que haya puesto un peso, solamente puso los autos. Si France tomaba el equipo, significaba que tenían que inyectar más recursos en Super Aguri. Pero ¿qué pasaba si el alemán no tenía el dinero suficiente y la situación se repetía? El riesgo era alto, y Honda cortaría el cordón umbilical. O sea, básicamente Super Aguri se fue porque, en teoría, porque le debían a Honda. Pero como Honda obviamente quería ese dinero rápido porque estaban en crisis económicas, presionaron a los compradores. O sea, haciendo que ahí fue una tontería de Honda. Porque al final del día, pues ese dinero ni lo iban a tener ni lo iban a... O sea, lo iban a tener, pero no a largo plazo. Bueno, no instantáneamente, pero o sea, a corto, mediano plazo, sí. Pero fue mucho la avaricia que pidió Nick Fry. Se pasó. En Turquía. Los camiones de Super Aguri llegarían a ese gran premio, pero Nick Fry le comunicaría a Bernie Eccleston que Super Aguri no podía correr, por un grave colapso financiero. Luego de esto, Aguri Suzuki anunciaría que Super Aguri cesaba operaciones. Aguri Suzuki estaba bastante dolido con toda la situación, sobre todo con Nick Fry, declarando que Honda Sí, de plano, yo también sí le diría sus verdades. era partidaria de ellos y Nick no era el presidente de Honda para clavarles la daga directa en el corazón. Sí, Nick de seguro fue a decirles algo a una mente, o sea. Suzuki también comentaría que, si alguien quiere formar parte de la Fórmula 1, le aconsejaré que mejor no lo haga. Es un club de pirañas y en cierto modo siento que no volveré a meter mis dedos en él. Si me pudiera centrar solo en correr, podría pensarlo. Disfrutaba de las carreras, pero más tarde, todas las discusiones giraban en torno al dinero. Pero Bueno, es que eso en cualquier deporte, o sea, fútbol, se torna en dinero. Béisbol, dinero. Fútbol americano, dinero. Tenis, dinero. Lucha libre, dinero. el hombre no es rencoroso, también aprovechó para agradecer a Honda, a Bridgestone, sus sponsors, a sus dos pilotos y a los fans alrededor del mundo.
Solamente éramos 15, no hay de qué. A pesar de su gran popularidad en Japón, solo pequeñas marcas aportaron Es que eso también fue lo más XD, o sea, nadie apoyó a Super Aguri. ¡Apoyamos a Super Aguri! ¿Compraron su mercancía? ¡Sí! ¿Quién lo patrocina? ¡No sé! ¿Quién se atreve? ¡Yo no! Días después, ¿por qué desapareció? Si los apoyábamos. ¿Alguien los patrocinaba? ¡No! recursos en un deporte donde los millones son más que necesarios para ser competitivo. Aunque Aguri seguiría involucrado en el motorsport, probaría suerte en la Fórmula Sí, o sea, básicamente la Fórmula 1 es puro negocio y pura burocracia. Y las otras categorías sí intenta, a ver, si hay discusiones de patrocinadores y todo eso, pero intentan ser un poco más exclusivos. O como no exclusivos, sino, pero ahora sí centrarse más en lo deportivo que en lo comercial. Porque eso lo hace la IndyCar, o sea, la IndyCar en su tiempo pues se centraron en lo comercial y en la bolsa de valores, y las carreras dejaban que desear, y pues bueno, se fusionaron con la CAR, se fusionó con la IndyCar, y pues bueno, la historia ya se contó. donde ganó una carrera en Buenos Aires con Antonio Félix da Costa al volante, mientras que el equipo fue liquidado. Y el SA06 de Takuma Sato terminó subastado por tan solo 85.600 libras. A la verde. El cual fue adquirido por un fan japonés de Takuma Sato. Luego de 1001 historias insólitas de reconstruirse el 2007 y de sacar buenos resultados, el equipo japonés nos abandonaba de una manera bastante triste. Para su mala suerte estuvieron justo en la situación equivocada en el año equivocado. Que esas Fs se dejen caer. Pues como tal, sí y no, realmente, o sea, tenían una buena oportunidad. Pero el problema fue aliarse con Honda a largo plazo, porque realmente el patrocinador que fue SS United, pues les debía dinero y pues eso fue lo que los trabó. Pero el legado de Aguri Suzuki no solo son memes y un equipo que colapsó, también nos dejó un videojuego para encarnar su persona y lograr el título mundial. Nos queda un minutito para que pueda hacer un video de 10 minutos y ganarme un par de migajas y no morir de hambre, así que echémosle un ojo. Dios, mira esas animaciones en 4K. El juego está basado en la temporada 1992, podemos cambiar el color del monoplaza. No, un Williams, un Ferrari. Blanco y rojo como el Footwork de Aguri Suzuki, rojo como Ferrari, o esto que es un Williams no oficial. Yo Que obviamente es un Williams por el 5. me quedé con el Ferrari. Podemos jugar contra un segundo jugador, pero como estoy solo, nos jodemos. Pero hay un amigo que sí está ahí para nosotros, Aguri Suzuki. Podemos El Gran Premio de Sudáfrica en Kielami. enfrentarnos a él en un 1 versus 1 El Gran Premio de México. sin camisa. Brasil, El juego sorprendente España, San Marino, incluye Mónaco, bastante Canadá, circuitos. Francia, Magny-Cours, Inglaterra, Alemania cuando era el Hockenheim Ring pero antiguo. En total, Hungaroring, más Spa, un óvalo para Monza, testear cosas. Portugal. Pero Portugal, pero era en Portimao. No me acuerdo. No era en Portimao, era en otro. Japón, Australia, en Adelaida. Reglajes. Te Y deja esos son modificar casi circuitos todo que no en sé. monoplaza, y por ello en la época se le consideró una especie de simulador realista. Pero basta de cháchara, hora de ir a la acción. Al entrar en el mundial debutamos en Kielami y debemos dar nuestra vuelta de quali. Luego de terminar como Vettel en Alemania 2018 conseguí marcar Culero, no recuerdes de Vietnam. 1.32.05. Veamos si soy el poleman. Oh fuck. Alessi. No se nombran escuderías, pero sí algunos pilotos. Alessi, Alboreto estaba en Alessi, Alboreto, Brundle, Kemley, Footwork Townsend, en Tomás. 92, así que es nuestro compañero. Berger, Mansell y Hakkinen terminaron últimos Alboreto, en quali, y Alboreto casi poleman en Footwork. ¿Qué decir de esto? Videojuegos, amigos míos. Sí, sí. Después de la quali, si tenemos dinero podemos comprar mejoras, pero este juego es tan realista que incluso aquí no tenemos dinero para gastar. La carrera inicia luego de levantar más grava que una tortuga desobando escaleras encima. Alessi lleva una turbina de jet, así que en las rectas siempre me terminaba comiendo. Los neumáticos se desgastan, y eso lo podemos ver arriba a la izquierda. Y créeme que se nota bastante la pérdida de agarre. Me topé con los doblados y terminé haciéndole un kiviat a este señor que me mandó otra vez a comer grava. Casi no tenía gomas, pero llegué vivo al final y me comí otro auto justo en la meta, casi matándome contra el muro de pits. Pero momento, replay del acto más noble que verás en la historia de la Fórmula 1. Este piloto respeta tanto las banderas azules que al verme decidió lanzarse a su muerte antes que bloquearme. Un verdadero héroe sin capa.
Tranquilo, amigo, este mundo Yo era era muy Racing. sucio para alguien tan noble como tú. Pero subimos al podio, destapamos la champán y quedamos como líderes del mundial. Si pensaste que ver a Giovinazzi liderando en Singapur era random, no habías visto a Aguri Suzuki liderando el jodido mundial de la Fórmula 1. ¡Qué día para estar vivos! Como siempre espero que disfrutar. Ok, está chido cuando espectros así historias, o sea, ahorita no he hecho, pero bueno, quién sabe por qué. Pero bueno, gente, muchas gracias por haber estado en el video. Recuerden que si quieren más contenido, recuerden darle like, suscribirse para que no te pierdas nada de contenido. Hago directos en Twitch. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.